Monde. And we receive with a big applause. He's very nervous. Yes? Yes. Yeah. Very Take your nervous. chance. Buenas tardes. Me llamo Joseph Belmont. Mi presentación va a ser sobre la lengua criolla palenquero de San Basilio, Colombia. ¿Qué es palenquero? Pues en la historia de los esclavos y su colonización en las Américas, se puede leer que existían varios lugares de refugios ocasionados para el asentamiento del esclavo y indios escapados de la esclavitud. Durante alrededor del siglo XVI empezamos a ver un aumento de la población de los pueblos que se habían creado en lugares inaccesibles como las montañas y las ciénagas. Estos pueblos recibieron el nombre de palenques. Palenquero es el idioma criolla que resultó por estos esclavos que se formó. No saben exacto cuándo se formó el idioma, pero se usó entre ellos en su pueblo como una forma para comunicar entre ellos. Pues yo escogí palenquero porque entre toda la historia, los pueblos y las comunidades que hablan idiomas criollas pues se ven como una comunidad, unos gentes de clase peor. Y entre este proyecto espero demostrar cómo este efecto ha afectado la calidad de vida en esa comunidad. Hoy en día, San Basilio es una comunidad de gente negra descendiente de los antiguos cimarrones, la que apuestamente se ha ubicado en los valles al pie de Montes de María, a unos 100 metros sobre el nivel del mar. La población está situada 60 kilómetros al sur de Cartagena, al puerto de Caribe que se hizo famoso por las actividades relacionadas con la trata durante la colonización del Nuevo Mundo. Durante la época colonial había muchos grupos de rebeldes negros que se conocían en las Américas y otros países como cimarrones y que formaban las varias ciudades palenqueras. En México y Cuba también estos pueblos se conocían como palenques, mientras que en Venezuela eran llamadas cumbes. Y en Brasil, uno de los más conocidos, Palmares Quilombo. En esta presentación voy a referirme a esta comunidad de gente como los cimarrones, que escaparon su esclavitud y se fue a vivir en Santa Marta, Colombia, hoy día conocido como Palenque de San Basilio. La fundación exacta no es cierta, pero según la literatura oral, desde el 1600 en la leyenda de Arcos, dicen que un esclavo llamado Domingo Biojo inició una rebelión. También la leyenda dice que en una acta de rebeldía hacia la esclavitud, Domingo Biojo no solo fugó de Cartagena con su familia, sino también con armas y una multitud de esclavos, donde juntos estos cimarrones lograron defenderse de los soldados españoles y formaron un palenque en un valle de la Sierra de María al sureste de Cartagena. Pues ahí estuvieron en
en las montañas, y consecuencias de este aislamiento resultó muy poco o casi no asimilación de la cultura española. Lograron resistir de las influencias oeste europeo, y también la lengua criolla se asimiló entre ellos como una lengua nativa. En 1713, el obispo español Caisani administró un censo en San Basilio, y él fue el primer que documentó el uso de esta lengua criolla. En 1789, por no ganar acceso al pueblo fortificado, el líder militar de la Torre Miranda usa la información de este obispo para documentar para la primera documentación de Palenque San Basilio. En 1851 fue la abolición de la esclavitud. Con esta liberación, los hombres de San Basilio empezaron a buscar trabajo fuera de su comunidad. También resultó contacto con otras comunidades, y podemos ver la emergencia del idioma español. Y en 1924 fue el último año en que la lengua palenquero fue el idioma dominante. Ahora que entendemos un poco de la historia, voy a hablar de cómo esta comunidad ha preservado su cultura africana entre la lengua. Para entender el idioma tenemos que entender lo que son idiomas pidgin, que es una lengua no nativa, que es un código lingüístico simplificado y que resulta del contacto extendido entre grupos de individuos que no tienen una lengua en común. Después, una lengua criolla típicamente nace de una lengua pidgin que se ha convertido en una lengua nativa, donde niños lo aprenden de la lengua pidgin como su lengua nativa. Esta simplificación se ocurre consistentemente entre la lengua y es clasificada como una inferior forma de hablar. La lengua palenquero tiene mucha influencia del africano. Las lenguas que han influenciado son el kikongo y el kimbundo. Podemos ver los sujetos pronombres enu, que significa ustedes, y ane, que significa ellos y ellas. También el marcador plural ma. También los consonantes prenasal. For those who are English speaking, the top is the Creole language, and the middle is the Spanish, and the bottom is the English. And the African influence is on the top, where you see the nud in the beginning of the word. También en esta lengua podemos ver una simplificación de los sujetos pronombres. Aquí, y significa yo, que es una simplificación de la palabra mi, que viene del español. También el sujeto pronombre bo, que es una simplificación de tú, que viene del vos, también del español. También suto, que significa nosotros, es otra simplificación que viene del español de la palabra nosotros. En el idioma palenquero no usan casi no usan el género, como muchos idiomas criollas. Aquí el determinante un se usa para mujer
tan como hombre. For the future, the rest of the slides, this will be the continual translation. The Creole on top, Spanish in the middle, and English on the bottom. Aquí podemos ver que para una palabra femenina como gallina y una palabra como pantalón o caso, no usan un o una, solo usan un. También L indica él y ella. Aquí podemos ver dos ejemplos donde no se cambia el indicador. Pues en la lengua palenquero no se conjugan las palabras, se quedan igual, solo cambia el marcador de género. In the next 3 slides, you'll see examples of the verb sing, which does not change, it's only the time marker in middle. And this is very distinct in this language. Pues aquí es el presente, y podemos ver que en todos los tensos no se conjuga la palabra, solo el marcador de tiempo. También en el pretérito no se conjuga el verbo, solo se cambia el marcador de tiempo. También en el futuro, ahí podemos ver todos los tensos y no se ha conjugado el verbo, solo el marcador de tiempo. Entonación. Palenquero muestra una entonación muy distinta que otras idiomas criolas. En las sílabas acentuadas se oye una entonación muy alta. En el siguiente slide vamos a ver un ejemplo de esta entonación. Pregunta a ella y ella le pregunta a usted, ahí va, usted van a dar ¿Qué ella usted tan pa' mala gana? Yo, Ajá. están para Malagana, mañana es un martes, Mañana es martes. y están como el miércoles, jueves, y están vender maíz pilado, cuichuki, maíz. Y está llevar planta. ¿Planta usted está Está llevando? llevar planta. Y Eso, arroz. están ustedes allá Y buscando. están pa' tu baco. ¿Para tu caco usted Pa' está? tu baco. Ustedes están en Pajona, y también Están en de Pajona. tomate, con manteca, ya Jona, ya sin ser. Ahora que ni más bate y no van a hacer como. Y saben, después están buscando pescado a Cartagena para llevar para vender. Ustedes están buscando Están pecado. comprar pescado para vender allí. Pues y están buscando pecado también. Están Y están pescando a buscar a vender Y pescado. están pagando a buscar pescado para ir a venderlo a donde. Lleva mi té, no deja mi té, no. El ate, están yo solo. Usted solo. Yo solo. Eso. Aquí están pescando y de carne poco para caño salado, Ajá. allá pez salado, Ajá. y entonces el salado y están coger para Carapolicito. Sí, están por el país, Que están por allá fui conocer, que están vender pescado por Y allá. están pelé por allá, y están pelé. Espera mi té. Están hasta la canzona, va por la canzón y están vender pescado porque Pues, ya conocer por allá. Lleva mi té, mujer, como usted están dejando yo solo. Y si ya pelé por ahí, Y saber eso. no deja mi té, no. Y vos Lleva pele, mi té. vos pele, vos verás a ver para dónde están coger. Yo y están- Mamona si te sale a Y buscar. están buscando a mí, para no llevar a mí. Porque hace que vos están dejando a mí. Yo sí, porque si Se vendo, botan de manacito, a mí me lleva. si yo vendo primero me vengo. ¿Cómo Porque botas si de yo hambre? el mismo día me vengo y vuelvo y compro más pescado y vuelvo y voy para allá, para la Como fue y canzona están otra vez. por allá. Pues
Entonces, como se puede oír, es muy distinto en comparación con otros idiomas criollas. Pues como mencioné, el idioma palenquero es muy distinto porque utiliza mucho simplificación del español. Algunas de estas simplificaciones es el cambio de D por R, que es un cambio muy frecuente en la habla rústica colombiana del Atlántico y del Pacífico, y también considerado de origen africano. Eliminación del R al final de la palabra también se ocurre. Esta simplificación también se encuentra en el español andaluz, donde hoy en día se encuentra la pérdida del R al final de la palabra. También la simplificación de R y R por L se produce en posición intervocal y también entre consonantes y vocal, lo que es debido a la influencia africana. También es muy importante mencionar que la última ejemplo que mencioné, el cambio de R y R para L ocurre porque es muy difícil para pronunciar el R, y entonces para simplificar el idioma lo cambian y lo pronuncian con una L, como fruta. Es más fácil que decir fruta. También en el idioma palenquero cambian el O por U y el E por I. Esto ocurre porque es más fácil para percibir o oír. También el uso habitual de jue en vez de es. Este ocurre porque es más fácil para usar una sílaba abierta que cerrada. Por ejemplo, el jue tata mai min. En vez de el es más fácil decir el jue. También otro ejemplo de simplificación es la omisión de los artículos el y la para indicar masculino o femenino. En vez de decir el perro, solo dicen el pelo, que significa perro. Hoy día en San Basilio, en Palenque de San Basilio, se estiman calculan que hay 3,000 habitantes. No hay suficiente, no hay drenaje ni agua potable. La economía palenquera de subsistencia se basa principalmente en la práctica de la agricultura. La electricidad es muy ineficiente. También la mayoría de los habitantes palenqueros que hablan el idioma son generaciones más viejas y son marginados por las generaciones nuevas y otras comunidades. Pues para concluir, traté de enseñarles un poco de la historia para poder entender las raíces africanas y qué resultó cuando se aislaron y cómo se preservó el idioma. Y hoy en día los trabajos lingüísticos han publicado trabajos que están cambiando la forma en que vemos comunidades o gentes que utilizan idiomas criollas, trayendo una conciencia al público. También el temor que el palenquero se va a perder ha traído una nueva aparición en las escuelas de Palenque San Basilio. En San Basilio, Palenque San Basilio para mí
representa las consecuencias de comunidades que han resistido a asimilación. Y al final quiero decir que entre todo aprender que en los idiomas no existe jerarquía. Solo porque una persona habla diferente o en diferente forma, no es que decir que hay una correcta forma o incorrecta. Solo en la percepción de las gentes que tienen poder y acceso al poder. Quiero darle gracias a mi mamá, por si no fuera por ella yo no estaré aquí. Todo el departamento de WLC por su paciencia. Y quiero darle a mis compañeros de clases por dejarme entrar a su comunidad. Y a mi instructor, advisor, Dr. Earl Brown, que me ha dado muchísima información y para salir y usar mi español en el mundo del futuro. Questions? I don't know who was. We have three. No, he is always the first, please. Presentation. Thank you. Do you see any comparison between Palenquero and Colombian society and African American vernacular English or Ebonics in American society? Well, also, Ebonics was for many years viewed as a, for lack of a better word, defective or lesser form of speaking, and is also experienced in schools where they are actually teaching it. So I would say yes. Donaldo, please. Joseph, Dr. you Donaldo. mentioned, as in your presentation, that there are no markers for time. I mean, present, and I was looking at the verbs also. The present tense is the same as the past tense and the future tense. You know, how do the Palenqueros determine if you're speaking about the present, the past, or the future? I'm sorry. I meant in the like in Spanish, the past, present, and future verb conjugates, and it's the opposite. In Palenquero, the verb does not conjugate. Oh, no, that's what I'm saying. But how do they? The time marker. Yeah. They How were- do they determine? You know, if you say it doesn't conjugate, so at least what I saw, when you had a verb for the present, for the past, for the future, it was the same in Palenquero. So how do they determine when you're speaking if you're referring to the present, the past, or the future? Actually, well, perhaps within each example, the past, present, and future, in the middle was the time marker. That did change. Okay. For example, for the present, the time marker is ata. And then the preterite is just a. And in the future, it's I atan. I'm sorry, atan. So for example, if I were to say, yo canto, yo canté, yo voy a cantar, I would say, I ata canda, I a canda, and I atan canda. So it just stays the same, just the time. Yes. The images were really rich in this, and I know you worked hard to kind of incorporate the sense of what is the culture there. When were they taken? How, what kind of era and history did they represent? Were they 50 years old, 100 years old? I believe the publication was in 2001. And the pictures were taken? Unfortunately, that I did not pay attention to that. My apologies. Yes. In the language, I might have missed it, but you showed us that some of the, the R sound, flap sound, and trill sound, two R's, are replaced by L sound. But the sound of R,
the flap still exists in that language, right? Because Mhm. the Creole language is palenqueros, Mhm. right? So R is there. Mhm. So when you say, when those two sound, you know, Mhm. trill Mhm. or R, the flap R are replaced by L, in Mhm. what condition? What I saw was the R is preserved in the beginning of the word, and all the others were either in other syllables or towards the end. I see. Yes. With the information that you've already researched, Mhm. do you think of continuing maybe a little bit more? I would love to go and visit, to be honest, and I would love to go and visit and experience it because it was fascinating. They spent 250 years isolated from civilization and so the way they were able to preserve their customs and there's a lot more. There's music, there's art, there's whole things that they were able to preserve. And what was interesting is that the quantity of people who still use a Creole language. Yes. You talked a little bit about assimilation, and I was wondering if, I mean, on the part of Colombia, was there an effort to assimilate them and kind of switch out their language for Spanish, and how did that affect? Well, in the early foundings of the city or the village, they were since they were in the mountains, they utilized nature and the woods, and they fortified their city and were able to resist the Spanish crown's attempt to conquer them. And then it wasn't until slowly around the abolition of slavery is when people started, they were free to travel out and go and work, and so we see it more contact with Spanish. And then so as outsiders came and as they left and came back, that's when the contact with Spanish came in, and that is when you see a higher increase of Spanish speaking. So now, if you went there, would people speak Spanish or palenquero or both of them? Both. It's primarily used by older generations. It's like many people who speak Creole languages are stigmatized, and so the newer generations frown upon this use. However, in the last 5 to 10 years, no less than that, probably 5 years, they've started implementing it in schools, teaching it again as a preservation of their identity and their culture. You had a date in there, like the 1920s, 1921, 24. Was there a significant event in history that caused a change in the way people were speaking the Creole, or? I believe it's just assimilation. Suto ada gracia a ti. Gracias.